Evangelio de hoy. Miércoles 9 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 31 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. La permanencia en la palabra, raíz de la verdadera libertad. Jesús dirige sus palabras a aquellos que ya habían dado un primer paso de fe, a los judíos que habían creído en él. Y lo hace para revelarles que creer no es una meta sino un camino. Una adhesión progresiva que se enraiza en la fidelidad. La frase, si os mantenéis en mi palabra, no se refiere solo a una obediencia exterior, sino a una morada interior. A una perseverancia constante en la escucha, en la meditación y en la vivencia de todo cuanto Él ha dicho y revelado. La palabra, permanecer, en el Evangelio de Juan tiene un peso teológico profundo. Significa habitar en la verdad revelada. Vivir arraigado en ella como en una casa que no se abandona. Como en una viña que alimenta la vida. Como en una relación que da sentido y forma al corazón humano. Y es esta permanencia en la palabra de Cristo la que configura el ser discípulo auténtico. No basta un entusiasmo momentáneo. No basta con un reconocimiento superficial de Jesús. Sino que se requiere una unión transformadora. Una fidelidad que atraviesa los momentos de oscuridad. Duda. Persecución. Desierto. Solo a través de esa permanencia acontece la verdadera iluminación, conoceréis la verdad. Esta no es una verdad abstracta ni meramente doctrinal, sino una verdad viva, encarnada, que es Cristo mismo, el Hijo enviado por el Padre, el rostro visible de Dios en la historia humana. Conocer esta verdad no es solo un acto intelectual. Es un encuentro que libera, que transforma, que sana las cadenas invisibles que atan el alma. La falsa libertad y la ceguera del orgullo religioso. La respuesta de los judíos revela una paradoja trágica. Se creen libres por pertenecer al linaje de Abraham, por su herencia histórica y religiosa. Pero no reconocen su verdadera esclavitud, la del pecado. Aquí se desvela un drama que atraviesa todos los tiempos: confundir la herencia espiritual con la vivencia real de esa fe. Aferrarse a títulos y tradiciones mientras el corazón permanece cerrado a la palabra viva de Dios. Jesús no niega su descendencia según la carne, pero les muestra que su comportamiento contradice su identidad espiritual. ¿De qué sirve decirse hijo de Abraham si no se vive como Abraham vivió? Este se caracterizó por su apertura a la voz divina, por su disponibilidad absoluta a salir de su tierra,
por su fe que se le contó como justicia. Mientras que ellos buscan matar al que les habla con la misma voz que escuchó Abraham. La esclavitud del pecado es más profunda que cualquier opresión exterior. Y por eso Jesús dice, todo el que comete pecado es esclavo. El pecado encadena la voluntad. Oscurece el entendimiento. Y distorsiona la libertad humana. Porque la aparta de su verdadero fin, el amor a Dios y al prójimo. La libertad que Jesús ofrece no es un concepto político ni una mera independencia externa. Es una libertad espiritual. Una liberación del egoísmo. De la mentira. De todo aquello que impide al hombre amar con plenitud. Esta libertad solo puede ser dada por el Hijo. Porque Él es el único que permanece en la casa para siempre. El único que tiene autoridad para compartir esa permanencia con los demás. El esclavo puede ser expulsado. Pero el Hijo es heredero. Y Él ha venido para hacer partícipes de esa herencia a todos los que lo reciben con fe. La filiación auténtica y la mentira del corazón endurecido. Cuando Jesús dice que su palabra no cala en ellos. Está revelando una condición del corazón humano que se repite a lo largo de toda la historia bíblica, la dureza para acoger la verdad cuando ésta cuestiona la falsa seguridad. El orgullo espiritual. La religiosidad vacía de amor. Hay una profunda ironía en el hecho de que aquellos que se creen guardianes de la fe sean los mismos que no reconocen al Dios que les habla. Que pretenden defender la herencia de Abraham mientras buscan matar al que habla como Abraham escuchó. Jesús les dice que hacen lo que han oído de su Padre. Y con ello introduce una tensión que va más allá del debate histórico, les está diciendo que su verdadero Padre no es Abraham ni Dios, sino otro que siembra mentira. División. Homicidio. Este lenguaje de filiación espiritual pone de manifiesto que no basta una descendencia biológica, ni una práctica religiosa exterior. Lo que determina la pertenencia verdadera a Dios es la coherencia de vida. El amor a la verdad. La acogida del enviado. Jesús afirma, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham, es decir, vivirían en fe. Obedecerían a Dios. No buscarían matar a quien les habla con autoridad divina. Con esta afirmación, Jesús traza una línea clara entre la filiación aparente y la real. Y esto es válido también hoy para tantos que se llaman cristianos pero no viven según Cristo. Para quienes llevan el nombre sin el testimonio. El título sin el amor. El origen del Hijo y la prueba del amor verdadero. La declaración final de Jesús es la cumbre teológica de este pasaje, yo salí de Dios y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Esta afirmación no es solo una declaración de misión. Es una revelación del misterio trinitario. Del origen eterno del Hijo. De su consustancialidad con el Padre. De su obediencia absoluta y amorosa a la voluntad divina. Jesús no es un profeta más. No es un reformador religioso. Es el enviado del Padre. El Logos hecho carne. La palabra que estaba junto a Dios y era Dios desde el principio. Por eso, el verdadero amor a Dios se prueba en el amor a Jesús. En la fe que lo acoge. En la obediencia que escucha su palabra. Decir que Dios es Padre y no amar al Hijo es una contradicción radical. Es una negación de la paternidad divina. Porque el amor del Padre se manifiesta en el don del Hijo. Y recibir al Hijo es entrar en comunión con el Padre. Jesús está revelando una verdad decisiva para la fe cristiana, no se puede tener relación con Dios Padre al margen de su Hijo. No se puede conocer al Dios verdadero si se rechaza a Cristo. Porque Él es el rostro del Padre.
su imagen visible, su palabra definitiva. Por eso, esta enseñanza no solo es un reproche a los contemporáneos de Jesús, sino una llamada constante para nosotros, para vivir una fe centrada en Él, alimentada por su palabra, animada por su espíritu, testimoniada con nuestras obras. El drama de la falsa identidad espiritual, cuando la verdad incomoda. La dureza con la que Jesús confronta a sus oyentes no nace del desprecio, sino del amor a la verdad y del deseo de que ellos salgan del autoengaño en el que están atrapados. Porque lo más trágico no es solo estar esclavizado por el pecado, sino no reconocer esa esclavitud. Y peor aún, justificarla con un barniz de religiosidad. Jesús conoce sus corazones. Conoce también nuestras máscaras. Sabe cuán fácilmente usamos el nombre de Dios para defender nuestras posturas. Cuán fácilmente decimos Dios es nuestro Padre sin que eso se traduzca en la obediencia a su Hijo. El reclamo de los judíos, nosotros no somos hijos de prostitución, está cargado de desprecio hacia los demás. Y puede leerse como una indirecta ofensiva a Jesús. Como si pusieran en duda su nacimiento virginal. O su legitimidad espiritual. Así, en vez de dejarse cuestionar por la palabra divina, optan por cerrarse con insultos, con desdén, con justificaciones. Y esa actitud, cuando se instala en el corazón humano, impide todo crecimiento, toda conversión, toda posibilidad de redención. En este pasaje se delinea el rostro de una espiritualidad enferma, que no reconoce la necesidad del médico, que presume estar sana porque repite fórmulas, genealogías, ritos, pero no se deja tocar por la palabra de vida. Jesús desenmascara esa falsa seguridad espiritual, revelando que su raíz no es divina, sino que se origina en el padre de la mentira. Figura del demonio que aparece en el versículo siguiente. Cuando Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. La mentira, como oposición a la verdad, no es solo un error, sino una rebelión contra Dios. Una elección consciente de vivir de espaldas a su luz. Así, Jesús está denunciando una filiación espiritual que se define por los actos, no por los nombres, ni por las apariencias. Permanecer en la verdad frente a la hostilidad, el camino del Hijo. Jesús es plenamente consciente de la hostilidad que enfrenta. Sabe que sus palabras no son recibidas, que su verdad incomoda, que la luz que ha venido a traer desenmascara las tinieblas que muchos prefieren. Y sin embargo, no se detiene. No suaviza el mensaje. No adapta la verdad a los gustos de su audiencia. Porque Él no busca agradar al mundo, sino cumplir la voluntad del Padre. Esta fidelidad inquebrantable a la verdad es lo que lo lleva a la cruz. Y a la vez, lo que lo convierte en el único capaz de ofrecernos una libertad auténtica. No una libertad sin dolor, sino una libertad que nace del amor radical, que vence al miedo, y que da vida incluso en medio del rechazo. En ese permanecer en la palabra, Jesús no solo nos enseña con sus labios, sino con su propio ser. Con su obediencia hasta el final. Con su identidad que no se negocia aunque sea incomprendida. Él es el Hijo que no se impone, sino que propone, que llama, que da espacio para la libertad de la respuesta. No nos obliga a acogerlo,
pero nos revela lo que está en juego, si lo recibimos. Entramos en la casa del Padre como hijos. Si lo rechazamos, permanecemos como esclavos. Aunque pensemos lo contrario. Esta es la gran paradoja del Evangelio, que solo quien se reconoce esclavo puede ser liberado. Solo quien acepta la verdad de su miseria puede ser abrazado por la misericordia. El rostro de Dios en el Hijo, conocerlo es amarle. Jesús declara que no vino por su cuenta, sino enviado por el Padre. Y esta afirmación contiene una de las claves más profundas de la cristología joánica: el Hijo no actúa en autonomía egoísta, sino en comunión de amor, en perfecta obediencia a quien lo ha enviado. Su misión no es una empresa personal, sino la manifestación del corazón del Padre, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la verdad. Conocer a Jesús, entonces, no es solo admirarlo, sino acogerlo como revelación de Dios mismo. Y amarle es la respuesta natural de quien ha conocido el amor de Dios. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, dice Jesús. Porque el verdadero amor a Dios se manifiesta en el amor al Hijo. No en ritos vacíos, ni en declaraciones altisonantes, sino en una vida configurada por el Evangelio. Este amor no es sentimentalismo. Es un compromiso existencial. Una entrega que nos conduce a vivir como vivió Él. A perdonar como perdonó Él. A servir como sirvió Él. A decir la verdad aunque duela como la dijo Él. Así, el discípulo no solo permanece en la palabra, sino que llega a ser un reflejo de la misma. Una presencia viva de Cristo en el mundo. Una extensión de su amor y de su luz donde hay tinieblas. En este camino, el creyente aprende que la libertad cristiana no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que Dios quiere. Y que el amor no es un sentimiento fugaz, sino una decisión cotidiana que se renueva en la cruz. En la entrega. En la humildad de saberse hijo por gracia. No por derecho. Nuestra respuesta hoy: vivir como verdaderos hijos. Este texto de Juan no puede leerse como un simple episodio del pasado. Porque en cada generación se renueva la tensión entre la verdad y la mentira. Entre la fe viva y la religiosidad vacía. Entre la esclavitud del pecado y la libertad de los hijos de Dios. Hoy también, Jesús nos mira a los ojos y nos dice: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Y esa palabra es como una semilla que espera ser acogida, cuidada, cultivada en el silencio de la oración, en la fidelidad de la vida diaria, en las decisiones que tomamos. Permanecer en su palabra implica dejar que ella nos purifique, nos incomode, nos transforme, que nos lleve a amar lo que antes rechazábamos, a perdonar lo que parecía imperdonable, a confiar cuando todo parece oscuro. Ser verdaderos discípulos es más que asistir a celebraciones o conocer la doctrina. Es vivir una relación personal con Cristo que cambia el corazón, que nos hace salir de nosotros mismos para amar a los demás, que nos hace libres de nuestras esclavitudes internas, del miedo, del orgullo, de la mentira, del juicio, del rencor. Porque cuando uno ama al Hijo, se deja conducir por Él. Y cuando se deja conducir por Él, encuentra la verdad. Y cuando se encuentra la verdad, se experimenta una libertad que no depende de circunstancias externas,
sino que brota desde dentro. Como manantial que no se agota. El combate interior, la palabra como espada de discernimiento. Permanecer en la palabra. No es simplemente un acto pasivo de escucha, sino una batalla constante en el interior del alma, donde se libra el más importante de los combates, el que define quién tiene autoridad sobre nuestro corazón. Y qué voz escuchamos realmente cuando decidimos. En este pasaje, Jesús no solo desenmascara las mentiras que los judíos de su tiempo abrazaban, sino que también pone ante nuestros ojos el poder que tiene la palabra para dividir, para discernir, para penetrar hasta lo más íntimo. Como espada de doble filo. No hay posibilidad de neutralidad frente a la palabra de Jesús. Porque o la acogemos con fe y nos dejamos transformar por ella, o la rechazamos porque amenaza nuestras seguridades, nuestras estructuras, nuestro orgullo. Cada vez que escuchamos el Evangelio, se activa esta dinámica de decisión. Este cruce de caminos espiritual donde elegimos si seguir en la ilusión de que ya somos libres, o si tenemos la valentía de aceptar que estamos todavía en proceso, que hay cadenas internas que nos atan, formas de pensar, de juzgar, de vivir, que no nacen del Padre sino del miedo, de la mentira, de la herida no sanada. La palabra de Jesús viene a curar, pero antes hiere con su verdad. Porque no hay sanación sin revelación. No hay liberación sin conciencia de esclavitud. Este combate interior se vive en el silencio de la oración, en la sinceridad de la conciencia, en el clamor del corazón que se sabe amado, pero aún herido. El lenguaje del amor frente a la sordera del rechazo. Jesús les habla con la verdad del amor. Pero ellos no comprenden su lenguaje. Porque el lenguaje del amor requiere un corazón dispuesto. Una libertad interior que no todos están dispuestos a aceptar. Él dice, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y con esta frase revela una ceguera que no es física, sino espiritual. Una sordera que nace del corazón endurecido, incapaz de abrirse a la luz. ¿Cuántas veces también nosotros no comprendemos el lenguaje de Dios? Porque estamos apegados a nuestro modo de pensar, a nuestras razones, a nuestras heridas, a nuestra imagen de Dios. La palabra de Jesús interpela, pero no impone. Toca, pero no viola la libertad. Y si no la acogemos con humildad, puede sonar extraña, lejana, incluso insoportable. El amor tiene su propio lenguaje. Uno que no se mide por argumentos, sino por apertura del alma. Por una disponibilidad interior a ser alcanzados por lo que no controlamos. Jesús habla con la autoridad de quien ha visto al Padre. Y su palabra es vida. No solo ideas. No entender su lenguaje no es problema de semántica, sino de corazón. Solo quien ama al Hijo entiende al Padre. Solo quien se deja amar puede escuchar sin miedo. Y si rechazamos su palabra, nos cerramos a la gracia, al Espíritu, a la filiación que nos hace hijos verdaderos. Una libertad que transforma, el nuevo nacimiento. Cuando Jesús dice que el que permanece en el pecado es esclavo, no está condenando, sino describiendo una condición espiritual que todos vivimos de algún modo. Especialmente cuando nuestro ego domina las decisiones. Y nos resistimos al amor.
Pero el Evangelio no se queda en la denuncia, sino que abre un horizonte de libertad verdadera. Una libertad que no se compra, ni se gana, sino que se recibe como don del Hijo. Ser libres en Cristo significa ser nuevos por dentro. Vivir un nuevo nacimiento que reordena los afectos, los deseos, las decisiones, y que nos hace capaces de amar como hijos. No como siervos que temen, ni como esclavos que obedecen por obligación, sino como hijos que confían, que conocen el corazón del Padre, que viven desde la certeza de que están en casa. Aunque aún caminen en medio del mundo, esta libertad interior no depende de las circunstancias externas, ni de la aprobación de los demás, ni del éxito, ni del control, sino que brota de saberse amado por Dios incondicionalmente, sostenido por su gracia, llamado a vivir desde la verdad. El verdadero discípulo es aquel que permite que la palabra eche raíces en su alma, que no negocia la fidelidad por conveniencia, que no adapta la verdad a sus gustos, sino que se adapta él a la palabra. Aunque duela, aunque cueste, aunque implique perder seguridades humanas para ganar la certeza de ser hijo amado por Dios. El rechazo a Jesús no es solo un problema histórico de su tiempo, sino una constante tentación del corazón humano que quiere controlar a Dios, ponerlo dentro de sus esquemas, domesticar su palabra para que no incomode, para que no nos saque de nuestras zonas de comodidad. Por eso, cuando Jesús habla de que su palabra no encuentra espacio en ellos, está también revelando un drama profundo de la humanidad, nuestra resistencia a la verdad que desnuda, a la luz que nos expone, al amor que exige transformación. Aceptar la palabra de Jesús es aceptar morir a muchas seguridades, a muchas máscaras, a muchas estructuras de pensamiento que hemos construido incluso con apariencia religiosa, pero que no brotan del Padre sino del miedo, del orgullo, de una falsa autonomía. Jesús nos confronta con una verdad que no es ideológica, sino existencial, que no se discute, sino que se acoge con el corazón o se rechaza con resistencia. Cuando Él dice que el diablo es el padre de la mentira, y que ellos hacen lo que escuchan de su padre, no está insultando. Está describiendo una dinámica espiritual en la que el ser humano puede terminar encadenado a voces que le roban la libertad, la identidad, la capacidad de amar. No hay neutralidad en la vida espiritual. O escuchamos la voz del Padre, que nos llama a la libertad y al amor verdadero, o caemos bajo la seducción de otras voces, que nos dividen, nos confunden, nos esclavizan con promesas falsas de felicidad, de poder, de autoafirmación sin verdad. Solo la palabra de Jesús tiene el poder de romper esa ilusión, porque no habla desde fuera, sino desde el corazón mismo del Padre, desde la eternidad, desde el amor que conoce al ser humano en su hondura y lo ama hasta el extremo. Esta palabra no busca humillar, sino liberar. No busca exponer nuestra miseria, sino curarla con ternura y verdad. Cuando escuchamos esta palabra y la dejamos entrar, se produce una transformación silenciosa pero profunda. Dejamos de vivir para aparentar, para complacer, para sobrevivir. Y empezamos a vivir como hijos. Desde dentro. En confianza. En comunión.
En libertad. Por eso Jesús insiste en que el que es de Dios escucha las palabras de Dios. No como quien oye un discurso, sino como quien reconoce la voz del que lo ama, del que lo llama por su nombre, del que le devuelve la identidad perdida. Escuchar a Jesús no es solo prestar atención, sino afinar el oído del alma, para no confundir la voz del mundo con la voz del Padre, para discernir entre la mentira que halaga y la verdad que purifica, entre la esclavitud del pecado y la libertad del amor. Esta escucha requiere tiempo, silencio, humildad y sobre todo deseo de verdad. Aunque esa verdad nos duela, aunque nos desinstale, el mundo no siempre acoge esta verdad, porque prefiere sistemas cerrados, estructuras de poder, seguridades artificiales. Pero el corazón humano sigue sediento de una verdad que lo libere de sí mismo, que lo saque de sus miedos, que lo lleve más allá de lo visible. Jesús no viene a condenar esa sed, sino a colmarla con el agua viva de su palabra, con la gracia de su presencia, con la ternura de un Dios que no se cansa de llamarnos, aunque no siempre escuchemos. Esta es la buena noticia que late en este pasaje: el Hijo está dispuesto a liberarnos. Pero necesita que lo escuchemos con verdad. Que dejemos de justificarnos. Que reconozcamos que necesitamos ser salvados. Cada vez que acogemos la palabra del Hijo, somos introducidos en la intimidad del Padre. Y esa es la mayor libertad que existe, sabernos en casa aunque estemos en medio del mundo. Sabernos sostenidos aunque todo a nuestro alrededor tiemble. Sabernos amados sin condiciones. No por lo que hacemos, sino por lo que somos, hijos en el Hijo. Esta certeza es la que transforma radicalmente la existencia. La que nos permite vivir sin miedo. Amar sin medida. Servir sin interés. Perdonar sin resentimiento. Es la libertad de quien ha sido alcanzado por la verdad y ya no necesita máscaras. Porque sabe que su identidad está escondida en Cristo. Revelada en su palabra. Abrazada por el Padre. Finalmente, esta libertad nos hace testigos de la verdad en medio del mundo. No como quienes imponen, sino como quienes viven de otra fuente. Como quienes respiran otro aire. Como quienes irradian con su vida lo que han escuchado con el alma. Ser discípulo del Hijo significa estar en comunión con su cruz. Con su entrega. Con su forma de amar. Incluso cuando eso implique incomprensión. Rechazo. Soledad. Pero en esa comunión se revela el rostro del Padre. Y en esa fidelidad silenciosa, la verdad se hace carne en nosotros. Y nos convertimos en espacio vivo de revelación. En hogar de la palabra. En templo de libertad. Mirar al Hijo y descubrir al Padre. La conclusión de este pasaje es de una fuerza teológica y existencial impresionante: yo no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Y en esta afirmación se encierra el misterio del amor trinitario. El envío del Hijo como revelación perfecta del Padre. Como puente entre el cielo y la tierra. Como palabra viva que nos dice quién es Dios. Y quiénes somos nosotros para Él. Jesús no se impone. Se entrega. No conquista por fuerza, sino que gana el corazón con la verdad y el amor. Con una ternura que no es débil, sino fuerte. Con una autoridad que no domina, sino que sirve.
Con una palabra que no juzga para condenar, sino para despertar. Mirar a Jesús es descubrir al Padre. Y dejarse mirar por Él es entrar en la vida eterna desde ahora. No solo como promesa futura, sino como experiencia presente de amor que transforma, que sana, que libera. Ser discípulo del Hijo. Permanecer en su palabra. Vivir en la verdad. No es otra cosa que empezar a vivir como hijos. Como quienes saben que su casa es el corazón del Padre. Que su lugar no es la esclavitud del pecado, sino la libertad del amor. Que su identidad no está en lo que hacen, ni en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios ha dicho desde la cruz: tú eres mío. Te amo. Eres mi hijo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.